Pleasure to be with you all today, and I'm Es un sorry that we placer estar con todos ustedes hoy y lamento no haber podido estar con ustedes en persona porque una especie de ironía de las ironías, no viajé en 2 días, pero contraje un resfriado de mis hijos, así que espero que esto no afecte negativamente mi voz, pero si comienza a disminuir, por favor, dígame, yo la proyectaré mejor. Quería comenzar dando las gracias al equipo de Naruk, a Kerry, Dominic y Charles y Lisa por hacer esto juntos en tan poco tiempo. Esto ha sido un esfuerzo heroico y también quería agradecerles a todos ustedes que lograron estar hasta el final. Sé que ha habido mucha información, hemos cubierto una cantidad enorme de terreno durante estos últimos 2 días. Como mencionó Lisa, voy a hablar sobre la economía de la inversión en la modernización de la red y esto se basa en la presentación de Paul que dio ayer y también se basará en la presentación de Lisa. Esto es un capítulo de la próxima guía de la red de distribución moderna. Um, Siguiente diapositiva, por favor. Perdón por interrumpir, pero Fritz, nosotros tenemos 4 encuestas para ti y no tengo Oh, nota de qué diapositivas hagamos las van. encuestas al final. Ok, perfecto. Bueno, así que quería iniciar dando un paso atrás y proporcionando un poco de contexto y motivación, pues en los últimos años, desde que la modernización de la red se ha convertido en un término de arte, creo que ha habido mucho más, un consenso creciente sobre la visión de lo que queremos que sea la red de distribución en un futuro, qué características queremos que tenga. Es decir, debe ser confiable, resistente, segura, rica en información centrada en el cliente, automatizada, flexible, accesible y limpia. Pero ha habido mucho menos consenso sobre el camino para llegar allí. Un desafío importante ha sido la forma en que las empresas de servicios públicos y los reguladores evalúan la inversión. Siguiente diapositiva, por favor. Así que este es un problema realmente complejo y desafiante y quizás de alguna manera sorprendente. Quería analizar 4 razones por las que esto es complejo y desafiante. La primera es el todo frente a las partes. Al pensar en la planificación de la modernización de la red, es importante tener esta visión holística y una estrategia de inversión, pero al mismo tiempo vamos a querer dividir este paquete de inversiones de modernización en la red en partes individuales para fines de evaluación debido a diferentes inversiones. Es probable que tengan diferentes métricas que queramos aplicar. Por tanto, la fiabilidad y la resiliencia son un gran ejemplo de esto. Por eso queremos planificar una red que sea a la vez fiable y resistente. No queremos planificar por separado una red fiable y resiliente, pero al mismo tiempo las métricas que vamos a querer utilizar para evaluar las inversiones que contribuyen a la confiabilidad y a la resiliencia probablemente serán diferentes. Y la presentación de Joe Eto tocó esto un poco, así que cómo desarrollar un marco que nos permita mantener esta visión y estrategia holísticas, pero al mismo tiempo poder separar las inversiones en categorías individuales para la evaluación. Esto es un gran desafío. El segundo desafío son los recursos frente a la red. Al menos algunas inversiones en modernización de red apoyarán los recursos energéticos distribuidos. Así que existe la tentación de querer utilizar los mismos métodos que hemos usado históricamente para evaluar los recursos energéticos distribuidos, por lo que la prueba de costo tradicional para evaluar las inversiones de modernización de red. Sin embargo, el problema es que históricamente no hemos utilizado ese tipo de marco de costo-beneficio para evaluar las inversiones en el sistema de distribución y por lo tanto averiguar cuándo queremos usar el análisis de costo-beneficio para las inversiones en modernización de red y cuándo queremos usar algún otro método. La tercera área es que algunas inversiones en modernización de la red tienen beneficios conjuntos e interdependientes, lo que significa que una sola inversión contribuiría a múltiples objetivos y tendría múltiples beneficios. Los beneficios interdependientes significan que un solo beneficio o una sola inversión pueden no producir por sí mismos tanto beneficio sin otras inversiones que lo complementen. Entonces, un gran ejemplo de esto es la infraestructura de comunicaciones.
Esta infraestructura y el sistema de distribución serán importantes para casi todo lo que hagamos en la futura red de distribución. Será importante también para la medición avanzada, todo desde la medición avanzada hasta la posibilidad de realizar un despacho económico con restricciones en seguridad en el sistema de distribución. Pero el sistema de comunicación por sí solo no hará sino tener otras inversiones que lo complementan. Por lo tanto, necesitamos la infraestructura de medición, el software y los sistemas de control de despacho para que sea significativo. Entonces, cómo evaluar ese tipo de inversiones también es un gran desafío. Y en la cuarta área es la incertidumbre. Así que estamos en las estimaciones de la modernización de la red en este momento y hay mucha incertidumbre sobre el costo de la tecnología, el ajuste de la tecnología, si la tecnología tiene sentido para un servicio público en particular, la madurez de la tecnología y la obsolescencia potencial. Si hacemos esta inversión ahora, ¿quedará obsoleta en 2 años? Esta incertidumbre también se vuelve un gran reto. Siguiente diapositiva. Lo que buscamos hacer en la guía fue elaborar un marco de evaluación económica relativamente general que pudiese informar la forma en que los reguladores y las empresas de servicios públicos están pensando sobre cómo lidiar con los desafíos, reconociendo que no existe un enfoque de libro de texto para hacer esto o aquello. Hay varias formas de razonar en este sentido. Siguiente diapositiva. Entonces, el marco de evaluación económica que desarrollamos como parte del capítulo de la guía tiene 3 etapas. Una etapa de planificación, una de implementación y una de evaluación. Y supongo que, permítame decir lo obvio, señalar que lo que estamos tratando de hacer con esto es unir el marco de evaluación económica y el proceso de planificación estratégica a más largo plazo. Entonces voy a seguir los pasos en este marco relativamente rápido y luego volveré a hablar sobre algunos de estos con más detalle y usaré esto para enmarcar el resto de la presentación. Entonces, el primer paso es desarrollar y priorizar objetivos y establecer límites de gasto. Por lo tanto, esta idea de establecer objetivos puede parecer relativamente obvia y trivial, pero esta es realmente la piedra angular tanto del marco de evaluación económica como de un buen proceso de planificación de la modernización de la red a largo plazo. Creo que un lugar donde los reguladores y las empresas de servicios públicos quieren evitar estar es que las empresas de servicios públicos aparezcan con inversiones que ya hayan realizado o estén a punto de realizar y soliciten la recuperación de costos, y lo cual coloca a los reguladores en una posición muy difícil al no tener contexto, sin saber para qué están destinadas sus inversiones. El segundo paso es la coordinación de procesos. Como discutiré un poco más en un segundo, la modernización de la red afecta varios procesos de los servicios públicos y es importante asegurarse de que todos apunten a la misma dirección. El tercer paso es identificar necesidades, prioridades y plazos de inversión. Así que este es el vínculo explícito con este proceso de planificación estratégica a largo plazo. Esta es una especie de paso o la hoja de ruta. El siguiente paso es vincular las necesidades con los objetivos y desarrollar métricas de desempeño, saber qué esperamos de la inversión. El siguiente paso es categorizar los impulsores de la evaluación de inversiones, y este es el cómo vamos a evaluar las diferentes inversiones ex ante, paso, y hablaremos un poco más al respecto. El siguiente paso es realizar e implementar inversiones y luego finalmente evaluar las inversiones y adaptar las estrategias de inversión. Yo insistiré en esto por los siguientes 20 minutos, pues es muy, muy importante incorporar esta estrategia de aprendizaje y adaptación en un marco de evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, profundizando en algunos de estos, un poco, la primera área que quería hablar es priorizar el objetivo. Como Lisa acaba de mencionar, creo que en la mayoría de los casos lo que encontraremos cuando establezcamos todas las cosas que queremos hacer con la modernización de la red, descubriremos que cuando se suman todos los costos, al hacerlo superarán la cantidad de dinero que estamos dispuestos a gastar. Entonces, la pregunta para muchos reguladores y empresas de servicios públicos no solo es qué queremos hacer, sino qué queremos hacer primero. Y esta es la idea detrás de priorizar objetivos.
está configurando y decir cuáles son las cosas que queremos hacer primero. En diferentes jurisdicciones vamos a adoptar diferentes enfoques. En algunas, por ejemplo, la elección del cliente va a ser lo primero. En ese caso, las prioridades de inversión serán cosas como la infraestructura de medición avanzada. En otras jurisdicciones, la integración de recursos energéticos distribuidos será la prioridad y las prioridades de inversión serán cosas como los sistemas de control de información que nos permitan obtener una mayor penetración de las DERs. En algunas jurisdicciones, la confiabilidad y la resiliencia serán la prioridad número uno y vamos a prioridad en ese sentido con los alimentadores y automatización. Pero este proceso de priorizar diferentes objetivos dará forma tanto al proceso de planificación como a la forma en que las jurisdicciones realizan la evaluación económica. Por dos razones. Una es que ayudará a establecer cómo se verá la trayectoria de inversión y el gasto a lo largo del tiempo, pero también informará los enfoques para la asignación de costos. Entonces, por ejemplo, en jurisdicciones que se sienten que la integración de recursos energéticos distribuidos es una prioridad, probablemente habrá mucho más apetito por socializar algunos de los costos de inversión que se necesitan para que eso suceda. Y volveremos y hablaremos de eso en un momento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la segunda área de la que quería hablar es la coordinación de procesos. La modernización de la red afecta casi todo lo que hacen las empresas de servicios públicos, desde una buena planificación de resiliencia hasta la elaboración de tarifas minoristas, la planificación de transmisión, la planificación integrada de recursos y los programas de servicios públicos, los procesos de interconexión, la capacidad de distribución y planificación de recursos y la planificación de la modernización de la red en sí. Y haciendo eco de algo de lo que dijo Lisa, es importante mantener cierto grado de armonización entre estos diferentes procesos, tanto para asegurarnos como mínimo de que no estamos haciendo inversiones que se contrapongan entre sí, o lo que es peor, que no estamos haciendo las mismas inversiones dos veces, sino también para asegurarnos de que los insumos que utilizamos en estos diferentes procesos de planificación sean consistentes. Por ejemplo, asegurarse de que los supuestos de los costos utilizados hay varios enfoques distintos para la coordinación entre estos diferentes procesos y por lo tanto algunas jurisdicciones han utilizado el proceso de armonización de la red en sí misma como la forma de coordinar entre estos diferentes procesos y utilizan planes a largo plazo y planes de implementación a corto plazo como una forma de coordinarse. En otras jurisdicciones, por ejemplo, California, el caso de la tarifa general ha sido el procedimiento que integra todos estos diferentes procesos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la siguiente área de la que quería hablar es la evaluación económica y la focalización aquí significa que estamos tomando inversiones individuales y mapeándolas con métodos de evaluación económica basadas en impulsores o en sus impulsores. Por eso, en el informe identificamos cuatro impulsiones principales de la inversión. El primero son los beneficios o conjuntos de interdependientes. Y ya hablamos de esto. Estas son inversiones que tienen beneficios conjuntos y requieren de otras inversiones para que se logre un beneficio esperado. Mm, También las inversiones de plataforma central y las revertiré en unos 2 minutos y les recordaré las inversiones de plataforma central y lo que podrían implicar. El segundo factor es el cumplimiento de los estándares y los mandatos de las políticas. Cumplimiento de estándares, es decir, las inversiones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad y confiabilidad. Los mandatos de políticas, esto es un poco engorroso, pero podrían ser cosas como inversiones que necesitan cumplir con estándares específicos o como por ejemplo con la política estatal de DER. Por lo tanto, estas dos categorías de impulsores de inversión se asignan a un estándar que mejor se ajuste y de menor costo. Pues esto no necesariamente estamos pasando por un proceso de cuantificación, tratando de cuantificar todos los beneficios asociados con una inversión, sino que estamos identificando qué funcionalidad necesitamos para analizar las diferentes inversiones potenciales y así brindar la mayor funcionalidad y la mejor opción para una funcionalidad a menor costo. La tercera categoría de impulsores son los
beneficios netos para el cliente y estas son inversiones de las cuales los clientes reciben beneficios netos en forma de ahorros en las facturas y estos corresponden a un marco de análisis de costo-beneficio más tradicional. Por lo tanto, estos podrían ser parte, por ejemplo, de un proceso de adquisición no electrónico o un IRP de servicios públicos o programas de esa índole. Nuevamente, lo que hay que enfatizar acá es que no necesariamente hablarán de evaluar los recursos per se. Lo que estamos evaluando son las inversiones en la red. Así que, por ejemplo, como parte de la adquisición no cableada, nos preguntamos, ¿son los recursos más cualquier costo incremental de la red que puedan generar, proporcionan una relación costo-beneficio que en relación con una solución de capital tradicional justificaría su inversión? Y luego la última categoría de impulsores es la elección del cliente y estas son inversiones que los clientes hacen por su propia voluntad, por lo que esto podría incluir cables subterráneos para comunidades que solicitan a la empresa de servicios públicos que lo haga. Podría también incluir inversiones de clientes que se activan como parte de un proceso de interconexión, por ejemplo, fotovoltaica distribuida. Y estas inversiones se asignan a un método de evaluación autosuficiente y, y esto se refiere al hecho de que, dado que los clientes están dispuestos a realizar la inversión en estos recursos, asumimos que son rentables. La siguiente diapositiva, por favor. Así que hay diferentes niveles de categorización para evaluación económica. Hay un enfoque más detallado. Este es un ejemplo de una ilustración de un enfoque más detallado. Así que el recuadro, los recuadros a la izquierda aquí son ejemplos de objetivos de modernización de la red. Así que estamos vinculando impulsores individuales y más específicos de recursos a estos objetivos. Y luego, uno de esos impulsores se asigna a una categoría de evaluación. Entonces, en el mejor ajuste de menor costo, tenemos inversiones centrales que respaldan los estándares mínimos de confiabilidad y también inversiones que son necesarias para la integración de DER. En la categoría de análisis de costo-beneficio tenemos inversiones que son necesarias para respaldar tasas variables en el tiempo, por lo que esto incluiría cosas como infraestructura de medición, inversiones que se necesitan para respaldar programas de servicios públicos e inversiones que se necesitan para respaldar DER y no adquisición de cables. Y en la categoría de autosuficiencia tenemos la integración de DERs impulsadas por el cliente e inversiones que se activan como parte del proceso de interconexión y confiabilidad impulsada por el cliente. Y esto nuevamente podría ser cosas de como subterráneos o cables cableado bajo tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también hay una forma de proceder menos detallada pensando en la categorización de la inversión. Por ejemplo, podríamos simplemente tomar un conjunto de posibles inversiones en modernización de la red, separarlas en inversiones centrales e y aplicaciones y luego separar las inversiones en aplicaciones e inversiones en servicios públicos autosuficientes. El núcleo estaría sujeto a un estándar que mejor se ajuste de al menor costo. Siguiente diapositiva, por favor. Y antes de que vayamos mucho más lejos, quería volver a hacer un recordatorio rápido de lo que significa núcleo en este contexto. Esto se basa en la presentación que Paul hizo ayer. Entonces, el núcleo incluiría cosas como la infraestructura de la red física, muchas de las capacidades de detección y medición, al menos algunas de las capacidades de análisis de datos, parte de la administración, la mayoría de las capacidades del sistema de administración, como los ADMS, ODMS o OMS, incluirían muchas de las capacidades de comunicación y luego las aplicaciones se ubicarían encima de estos componentes centrales. Entonces, las aplicaciones podrían incluir cosas como medidores, sistemas de administración voltaica, algunos de los sistemas de software más específicos para respaldar el mercado de distribución. Los límites entre núcleo y aplicación serán diferentes según la jurisdicción, pero esto solo proporciona una ilustración de la división entre el núcleo y la aplicación. La siguiente diapositiva. Por lo tanto, los árboles de decisiones son una forma útil de categorizar la inversión. Este es un ejemplo de Hawái. Ellos
Su árbol de decisiones comenzó con una pregunta: ¿una inversión particular de modernización de red sería autosuficiente? Y si no es así, ayudará a cumplir con los estándares y el cumplimiento de seguridad. Si no es así, ayudará a cumplir con las políticas. O de no ser así, proporcionará beneficios netos. Entonces, la idea era que no es un momento para hacer una inversión. Este es solamente un ejemplo. No estoy necesariamente defendiendo este enfoque en particular y hay muchas formas diferentes de hacerlo, pero en general los árboles de decisiones pueden ser una forma útil de pensar a la hora de hacer una categorización de la inversión. Siguiente, por favor. Así que quería cambiar un poco las cosas y hablar sobre la gestión de riesgos. Este no es un paso específico en el marco de evaluación, sino que se trata de desarrollar una forma de pensar. En la priorización de inversiones basada en el riesgo es algo que nos impide que hagamos como parte de este capítulo, pero es algo que impregna el proceso de evaluación económica. Es una, de pronto, sobresimplificación, pero creo que es útil consolidar muchos de los riesgos de la inversión en la modernización de la red en esta pregunta. ah, Cuando hablamos un poco de ritmo, es decir, si es demasiado rápido frente o demasiado lento. Es importante darse cuenta de que los diferentes interesados tienen diferentes perspectivas en cuanto al riesgo. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos quieren ir rápido, pero también deben asegurarse que los reguladores les permitan una recuperación de costos. Los proveedores y clientes de pronto pueden querer ir rápido, pero no quieren pagar de más. Los clientes puede que quieran confiabilidad y resiliencia, o más confiabilidad y resiliencia, pero también energía limpia. Y quizá los reguladores puedan querer redes modernas, pero les preocupa la tecnología siguiente diapositiva. La siguiente pregunta es: ¿cómo gestionamos las compensaciones de riesgo entre estas diferentes partes interesadas? En la guía que desarrollamos, identificamos una serie de herramientas que las empresas de servicios públicos y reguladores pueden utilizar para realizar esta priorización de inversión basada en el riesgo. Lo primero es la planificación estratégica a largo plazo. Y la idea aquí es poder establecer cuáles son los riesgos en un proceso de planificación y así tendremos muchas mejores probabilidades de poder gestionarlas. Y una de las herramientas que históricamente han utilizado las empresas de servicios públicos para integrar el riesgo de planificación estratégica a largo plazo es la puntuación de inversión. Otro enfoque que es análogo es la transmisión, eh, es la planificación de menos ah, eh, remordimientos, digamos. Desarrollas una serie de escenarios que establecen cuáles son tus inversiones y cuáles son posibles incertidumbres y a partir de ahí identificas con diferentes escenarios. Otra herramienta para el manejo del riesgo es el control de los gastos. Ah, Concentrar el gasto en la modernización de la red por adelantado. Otra herramienta también son los pilotos. Esto es algo de lo que habló Lita. Los pilotos, por el motivo que sea, no han sido una parte central de los planes de modernización de la red, pero los pilotos son una forma realmente útil de comprender cuáles serán las necesidades operativas y los desafíos organizacionales requeridos. Y luego, la cuarta herramienta es la evaluación de desempeño ex post. Y la parte clave de la evaluación de desempeño ex post, que evalúa las inversiones después de haberlas hecho, es este proceso de aprendizaje y adaptación. Cometeremos errores en la modernización de la red. La pregunta es cómo podemos aprender de ellos y adaptar nuestros planes a largo plazo. Hay una forma útil y más completa de pensar en gran parte de esto en el volumen 3 de la red de distribución moderna, capturado en este enfoque de caminar, trotar, correr. La idea es que en lugar de intentar salir corriendo, adoptamos un enfoque relativamente lento y escalamos con el tiempo a medida que construimos experiencia y pericia, pero también una especie de funcionalidad en nuestro sistema. Siguiente, por favor. La última área de la que quería hablar como parte de este marco es la evaluación del desempeño.
Esto se ha convertido en un tema relativamente candente en muchas jurisdicciones y no existe una única forma correcta de realizar métricas de desempeño, pero es importante que las métricas de desempeño se establezcan con anticipación y que estén vinculadas a objetivos a largo y corto plazo para poder ir en la dirección correcta. Las métricas de rendimiento pueden cubrir tanto la implementación como el funcionamiento, por lo que pueden cubrir ambos. Si se instaló la utilidad, la cantidad de widgets que se quería instalar y las métricas de rendimiento son particularmente importantes si usamos un marco de menor costo y mejor ajuste para nuestras inversiones principales. Y la integración del proceso de configuración de métricas de rendimiento en la planificación es realmente importante en este contexto. Por ejemplo, vamos a terminar con una pregunta mientras hacemos esto. Sería, ¿cómo evaluamos el desempeño en cosas como los sistemas avanzados de administración de distribución? Mientras pensamos en el proceso de necesitamos esto y qué nos va a proporcionar, podemos tomar esto, qué nos va a dar. Y la pregunta es si al utilizarlo podemos desarrollar mejores métricas de rendimiento y establecer mejores expectativas en cuanto a las métricas más cuantificables para las inversiones principales. Finalmente, sería incorporar a este proceso de aprendizaje y adaptación dentro de este marco evaluativo. La manera más conveniente de hacerlo es sincronizarlo con los ciclos de planificación e inversión, solo como una forma de reducir parte de la fricción en el desarrollo de la base de conocimientos que acompaña esto. Siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, las métricas de rendimiento variarán entre las jurisdicciones solo en función de los diferentes objetivos y prioridades, pero aquí hay una larga lista de métricas de rendimiento potenciales. Podrían incluir implementación, satisfacción del cliente, confiabilidad, resiliencia, seguridad, eficiencia económica, acceso a la red y a los datos. Esta es una especie de área nueva e interesante, competencia minorista y participación en programas o tarifas. Entonces, por ejemplo, esto podría ser algo así como la cantidad de clientes que participarán en la tarifa de vehículos eléctricos. En algunas jurisdicciones las comisiones querrán vincular explícitamente estas métricas, en otras quizás no. Siguiente diapositiva, por favor. Así que quería dar un resumen rápido para terminar. En primer lugar, la evaluación económica de la modernización de la red es compleja y desafiante, por lo que si encuentras que esto parece ser un problema realmente complicado, no estás solo. La segunda es que los objetivos claros, la planificación sólida y coordinada y las inversiones en evaluación específica pueden ayudar a abordar muchos de estos desafíos. La evaluación dirigida se puede organizar en torno a diferentes métodos de evaluación, por lo que identificamos tres: el mejor ajuste al menor costo para obtener beneficios conjuntos e interdependientes y el cumplimiento de los mandatos de políticas y estándares de confiabilidad y seguridad. Análisis costo-beneficio, donde queremos y esperamos que las inversiones produzcan beneficios netos y autosuficientes para entender también lo que los clientes necesitan. Hay muchas herramientas distintas que las empresas de servicios públicos ya tienen para gestionar el riesgo. Estos incluyen planificación a largo plazo, límites de gasto, pruebas piloto y evaluación de desempeños ex post, priorizando el aprendizaje y la adaptación. Por último, las métricas de rendimiento. Siguiente diapositiva. Originalmente yo había planeado como incentivo para todos ustedes, si se quedaban hasta el final, ponerles una música a esto, pero me di cuenta de que podría no ser una gran recompensa si no practicaba lo suficiente, así que solamente voy a repasar esto. Como parte del proceso de desarrollo de la guía de la modernización de la red y como parte del proceso de elaboración de estas diapositivas, nos impulsaron a formular preguntas que los reguladores podrían hacer. Y creo que esta es una forma fantástica de extraer conclusiones de gran parte de este trabajo y una forma de entablar conversaciones entre reguladores y los involucrados y las empresas de servicios públicos. Así que voy a repasarlos muy rápidamente, sin música, pero quizá puedan pensar en la música ustedes. La primera pregunta que pueden hacer
hacia los reguladores es cuáles son los objetivos y prioridades de la modernización de la red, qué es lo que queremos hacer. La segunda pregunta es, ¿qué objetivos son compatibles con las modernizaciones individuales de la red? Por ejemplo, ¿qué nos va a dar un sistema ADMS? En tercer lugar, ¿cómo deberíamos coordinar los diferentes procesos de planificación que se ven afectados por la modernización de la red? ¿Deberíamos de tener un proceso de modernización de la red dedicado o debería ser simplemente parte de, por ejemplo, un caso de tarifas generales? Cuarto, ¿cuáles son los impulsores de las diferentes inversiones y cómo deben evaluarse? Por ejemplo, um, uh, ¿qué porcentaje de nuestras inversiones vamos a poner en el núcleo de esto y cuánto de nuestras inversiones vamos a poner o darles más beneficios, categoría tradicional de costo-beneficio? Quinto, ¿cuáles son los niveles razonables de gasto y cuáles son los impactos en las tasas de las diferentes inversiones en la modernización de la red? En sexto lugar, ¿cuáles son las métricas de rendimiento? ¿Qué métricas de rendimiento deberíamos utilizarse para evaluar las inversiones? De la misma manera, ¿cómo deberíamos integrar en los marcos de incentivos? Y finalmente, ¿cómo deberíamos incorporar la gestión de riesgos en la priorización de inversiones y la toma de decisiones? ¿Cuáles son las herramientas que las empresas de servicios públicos deberían utilizar para incorporar para la gestión de riesgos? Siguiente. Con esto creo que vamos a ir a las encuestas, pero primero, gracias por su tiempo y por quedarse hasta el final. Luego, después de las encuestas, creo que aceptaremos preguntas y si tienen ideas que quieran compartir, también sería genial. Que la primera pregunta de la encuesta es, además de la confiabilidad de la seguridad, ¿qué otros objetivos deberían ser la máxima prioridad para la modernización de la red? Seleccione uno. Ok, genial. Eso es muy interesante, no es lo que esperaba. El ganador fue optimice el uso de los activos de la red y minimice los costos totales del sistema. Pero un segundo cercano fue la resistencia a los desastres naturales. Muy interesante. Siguiente pregunta de la encuesta. Creo que teníamos cuatro, pero tal vez podamos limitarlo a dos y luego pasar a la pregunta. La siguiente pregunta de la encuesta es, ¿cómo se deben evaluar la mayoría de las inversiones en modernización de la red de servicios públicos? Simplemente basada en una especie de lo que acabo de presentar. ¿Debería la mayoría de las inversiones estar sujetas a un estándar de mejor ajuste de menor costo mediante solicitudes competitivas o debería basarse en un análisis de costo-beneficio más tradicional? Interesante. La mayoría de las personas consideró que debería basarse en el análisis tradicional de costo-beneficios. Entonces, tal vez en lugar de pasar a preguntas adicionales, tal vez vamos a abrirlo a preguntas. Gracias, Fritz. Esa fue una excelente presentación. No veo ninguna pregunta de la audiencia. Creo que de hecho voy a usar esa última pregunta como transición. A mí no me sorprenden las respuestas a las dos preguntas de la encuesta. Por supuesto, entre las comisiones de las empresas públicas, consumidores, representantes de esas empresas, hay un interés en minimizar los costos totales del sistema, tratar de hacer cosas que cuesten menos. ¿Puede darnos un poco de orientación en términos de, no sé, estamos tan acostumbrados a construir y buscar menos costos para esas inversiones centrales, básicas, buscar resiliencia por cumplir un estándar, pero hay que hacer la inversión? Ya usted eligió hacer la inversión, ya sea por requisito, por objetivo político, en fin. Y luego el objetivo es ver cómo podemos hacer que esa inversión sea lo más corta posible, siendo siempre conscientes del riesgo. Yo no sé si usted me puede decir algo más, no sé, que
Es un proceso análogo que usted haya visto en otro estado, para entender un poco la distinción entre lo que está tratando de hacer el Departamento de Energía con respecto a los estándares, las inversiones por los estándares u otros requisitos. Claro, creo que quizás la mejor analogía es pensar en las formas en que las empresas de servicios públicos han invertido tradicionalmente en el sistema de distribución. No hemos aplicado un valor de métrica de rentabilidad basada en la carga perdida para nuestras inversiones de distribución tradicionales. De alguna manera, lo que estamos haciendo es establecer un estándar de seguridad y confiabilidad y que las empresas de servicios públicos están invirtiendo para cumplir con ese estándar al menor costo. Ah, mm, Al final del día, esto vuelve al caso de la tarifa general, pero supongo que la distinción que es realmente importante hacer es entre algo como una inversión en servicios públicos o la adquisición de servicios públicos de recursos energéticos distribuidos, en cuyo caso lo que queremos saber es si la inversión de la empresa de servicios públicos en estos recursos tiene un costo menor que alguna alternativa en relación con si queremos tener esta funcionalidad en nuestro futuro sistema de distribución y cómo lo hacemos. Creo que más de lo que Elisa cuando hablaba de cumplimiento de los estándares. La resiliencia es una categoría realmente interesante en el sentido de que supongo que muchos de los requisitos para las inversiones en resiliencia provendrán de la legislatura estatal y eso es algo de lo que yo habló ayer, en cuyo caso las empresas de servicios públicos tendrán que pasar por un proceso de planificación para tratar de averiguar cuál es la mejor manera de cumplir con el estándar al menor costo. Y eso se enmarca más en el marco de mejor ajuste, de menor costo, que es en un análisis tradicional de costo-beneficio. ¿Eso ayudará? Excelente, muchísimas gracias, Fritz.